o que lo que se hace sobre el terreno es muy diferente, que hay que mirar un poco qué tipo de relaciones se establecen con las poblaciones locales, que a veces son muy neocoloniales y a veces son muy despectivas o a veces son también muy difíciles, es muy difícil y creo que es algo que tenemos que tener en consideración y no asumir como algo que, bueno, hay que trabajar con ellas, ¿no? Y entonces, bueno, simplemente eso. Muy bien. Bueno, yo voy a lanzar una pregunta más en el aire porque no me resisto, aunque en cierto modo creo que ya la hemos mencionado todos un poco, ¿no? Que es, bueno, creo que, y es algo que hemos hablado a lo largo de todo el seminario, aunque es una pregunta que probablemente no vayamos a salir aquí hoy ni dentro de un año con una respuesta, ¿no? Pero es, ¿qué podemos hacer para revisar el modelo en el que nos movemos y que estamos intentando promocionar? Y si queremos revisar ese modelo o construir uno nuevo, ¿no? En ese sentido, yo creo que bueno, la cuestión es, ¿queremos seguir moviéndonos en el marco en el que nos hemos venido moviendo hasta ahora? Y además esto, Jesús, te lo pregunto también un poco a ti, porque es que recuerdo una intervención tuya en Australia en una conferencia del Global Development Network donde todo era econometría pura y dura, en el que era, bueno, o sea, tu intervención fue un poco una bocanada de aire fresca porque yo creo que venías a plantear justamente que tenemos que ser capaces de ser críticos y de atrevernos a plantear alternativas que realmente rompan con lo que, con el sistema en el que nos venimos moviendo, ¿no? Desde el Capital Flight que has mencionado tú, Mariano, desde la necesidad de promover más políticas más activas de género, ¿no? Como ha podido plantear Elisa, o superar el marco de los 15 años que decías tú, Jesús, ¿no? 15 años a mí me parece que es corto plazo. El problema es que, claro, en las democracias actuales son 3 legislaturas y, claro, 3 legislaturas suena a muchísimo, ¿no? Pero 15 años yo creo que es corto plazo y además no hay más que ver el debate que tenemos actualmente en España, ¿no? En torno bueno, pues a qué transición hemos hecho y cómo la hemos hecho. Y la transición, teóricamente, fue hace ya 30 años, ¿no? La cuestión es si esa transición está acabada y si bueno, lo que ocurrió incluso hace 70 años en España está olvidado, ¿no? Y bueno, en este sentido no me resisto tampoco a mencionar específicamente los paraísos fiscales, porque en la convocatoria abierta y permanente de la ECID del año pasado había un párrafo que a mí me llamó muchísimo la atención, que era que no se excluía de la concesión de subvenciones a ONGs que tuvieran su sede en un paraíso fiscal. Entonces, claro, a mí esto, ya sé que la mayoría de las ONGs no están en paraísos fiscales, pero bueno, no dejó de ser una cuestión que a mí me llamó enormemente la atención y bueno, no sé si es algo que se ha cambiado este año en 2010 cuando se ha recortado por la mitad las ayudas que se conceden, ¿no? Pero creo que bueno, que tenemos muchos temas ahí de reflexión y bueno, y ya he podido dejar de morderme la lengua y dejo a que la gente, los intervinientes aquí hoy, pues puedan responder a las preguntas planteadas. No sé quién quiere empezar. Mariano, Jesús. ¿Yo? Venga. No, yo. Es muy interesante lo que hay. Elisa, venga, Elisa, llevas mucho tiempo callada. Estoy aprendiendo, pues, no. Bueno, Jesús, creo que te han dejado. Que lo diga en australiano. Bien, fácil, Mauri. Sí. Empiezo por ahí entonces. No me han vuelto a invitar, con lo cual ya está, ¿no? Fue una y no más. Porque vuelvo a lo mismo, porque el discurso dominante está marcando una determinada dirección y los actores que consiguen imponer ese discurso tienen más medios, más instrumentos para hacerlo. Luego mi miedo es, y lo conecto un poco con lo que planteaba Josep de haber frenado el debate cuando se hizo aquí la estrategia, es si juegas dentro del juego o juegas fuera. Es decir, si te metes dentro sabiendo que aunque a ti te guste mucho tocar el balón con la mano, el balón solo se puede tocar con el pie y tú quieres imponer que también se puede tocar con la mano, o si juegas fuera del campo y lo tocas con la mano, con la cabeza o con lo que te dé la gana, o no tocas el balón. Por lo tanto, ahí siempre nos vamos a encontrar en esa tremenda duda. Jugamos al juego, nos salimos del campo y hacemos lo que nos dé la gana. Lo que yo trato de enfatizar es la idea de que, y de luego mi visión es esa, hay que jugar al juego,
sabiendo que el juego tiene una agenda dominante y otras que son agendas paralelas, secundarias, complementarias, en fin, ponerle el nombre que queráis, pero hay una agenda dominante. Y esa agenda dominante con actores dominantes tienen más fuerza y son los que realmente pueden producir, para bien y para mal, impactos sólidos. Nosotros tenemos la posibilidad, si lo digo en términos militares, lo que diría Lidl Hart con su estrategia de aproximación indirecta, nosotros solamente podemos hacer estrategias de aproximación indirecta, porque no tenemos las palancas en nuestra mano para poder girar las cosas, el barco en este sentido o en este otro. Luego nuestra labor es, desde mi punto de vista, estar dentro del barco y romperle la cabeza al piloto del barco todo el día para que gire el timón para este lado y no lo gire para aquel. Esa es mi visión. Desde esa perspectiva, estoy completamente de acuerdo en el comentario de que fue una oportunidad perdida, lo fue, y mi sensación de insatisfacción, de hecho, ya la plasmé en mi primera intervención. En lo que no estaría de acuerdo, en todo caso, es que el freno es responsabilidad, quiero creer que decías responsabilidad de estos y de los otros, pero creo que solamente has dicho de unos, de que el freno sea responsabilidad de las instituciones que participamos en aquella historia. Porque vuelvo a lo mismo, o participábamos en el juego o desde fuera del juego, es decir, el gobierno iba a hacer una estrategia de construcción de la paz, la iba a hacer. Nosotros podemos ponernos fuera y tocamos el balón con la mano, pero ellos iban a decir que solamente se podía tocar con el pie. Luego, insatisfacción desde el principio, pero intentamos, y ahí en los ejercicios de socialización que se hizo con aquel proceso, como en cualquier otro que hayáis participado, estoy seguro, uno siempre tiene la duda de hasta dónde me están utilizando. O sea, hasta dónde están queriendo legitimar lo que luego van a aprobar con mi participación. Bueno, pues asumes el coste que lleva y asumes la crítica que lleva, digo en mi caso por lo menos, y creo que algunos otros de los que participaron en el proceso, asumes que te va a tocar parte de, tú eres corresponsable de que ese documento no haya planteado no sé qué cosas y que lo que viene después de la aprobación del documento no se haya ejecutado en tal dirección. Pues bueno, pues hay que asumir la parte, pero creo que es solo una parte. No sé si sirve algo el ejemplo. A mí me sirve porque lo conozco mínimamente. Creo que Mariano más también. Me hacía mucha gracia cuando hablabas ahora, Raquel, de lo de conflicto o posconflicto, en la insistencia tremenda en el conflicto de Colombia de ponerle el sello de posconflicto, porque de esa forma estaríamos ya en otra cosa. Luego, simplemente por añadir un ejemplo más. Me preocupa a veces cuando en lo que decía María sobre lo de hablando de contrapartes con las que tengamos que negociar, a veces y tengo la experiencia, si queréis, en Marruecos y en algún otro sitio del norte de África, de que cuando no hay tejido asociativo local, lo creamos artificialmente desde fuera nosotros. No digo que sea lo que estabas planteando, pero por añadirlo también en esa línea de qué interlocutores tenemos a veces al otro lado. Y creo que la experiencia ha demostrado en cuántas ocasiones eso ha sido un error. Crear artificialmente mi contraparte allí, que no tiene, a lo mejor no está bien enraizada, que cuando yo dejo el apoyo económico desaparece al día siguiente, cuando no se convierte en un pequeño foco de clientelismo también en la zona en la que se mueve. Por lo tanto, tenemos ahí dificultades añadidas a veces para encontrar los interlocutores adecuados. Y en cuanto a lo que decía Elsa, un último comentario, y ese es uno también, en lo que yo analizo de relaciones internacionales, es uno de mis grandes problemas, de mis grandes dudas continuas y no consigo salir de ahí. Nos enfrentamos a problemas de largo plazo con visiones de corto plazo. Y es que las legislaturas duran 4 años y a mí lo que me interesa, siempre cuando lo digo en términos conceptuales, lo digo de esta manera. Las relaciones internacionales hoy no se plantean la resolución de problemas, se plantean la gestión de problemas. Y por lo tanto, gestionar problemas significa que los 4 años que yo estoy aquí, lo que me interesa, yo ya sé que el muro está lleno de grietas. Yo lo que voy a hacer es poner un parche más para que el agua no salga por esa grieta. No me planteo si tengo que cambiar el muro entero porque ya está podrido. Y el que venga, que apañe. Porque lo que yo busco es que no me estalle en la cara el asunto y que, por lo tanto, no tenga costes electorales, costes de críticas parlamentarias, si a ser posible que me reelijan para la segunda legislatura y el siguiente que venga ya verá el muro si lo tiene que cambiar entero o si se le viene encima. Luego, la dificultad enorme de cómo activar capacidades de todo tipo e instrumentos para atender problemas de largo plazo cuando el enfoque fundamental es de corto plazo. Y eso yo no veo por dónde salir. Gracias. No.
Hay cosas que no las voy a comentar porque se acaban de decir, como lo de posconflicto, que estoy de acuerdo. Y Colombia es un caso espectacular porque no solo la comunidad internacional habla de posconflicto, sino que al mismo tiempo Uribe está hablando de la guerra democrática. Entonces, según donde mires, parecen dos países diferentes. La legitimidad sobre el terreno es un tema bien importante. Y una vez más, a riesgo de decir una obviedad, es muy un caso a caso. En algunos casos es un caso a caso según los países, según la organización y a veces según, incluso dentro de una sola organización como Naciones Unidas, alguna sección en particular. Por lo tanto, lo que sí podría decir por el lado moderadamente positivo es que hay un intento dentro, por ejemplo, de Naciones Unidas de trabajar sobre este tema, o sea, evitar desde las formas arrogantes hasta los casos mucho más espectaculares y terribles, como es que los propios miembros de operaciones de paz, por ejemplo, promuevan la prostitución local o la violencia sexual. Y ya son casos espectaculares, pero sin llegar tan lejos, simplemente la arrogancia del 4x4, la superradio, las actitudes. Todo eso tiene que ver con lo que tú planteas, pero también tiene que ver con el factor local. Quiero decir, es muy interesante ver si podemos considerar, por ejemplo, que la Corte Penal Internacional es parte del sistema institucional multilateral. Es muy interesante ver en este momento que en el último año y medio ha habido un rechazo muy fuerte a la Corte Penal Internacional en Sudán, tanto de nivel de gobierno como gran parte de la sociedad civil, y un alto nivel, yo le llamaría, de legitimidad en Kenia, en la medida en que ha habido sectores de la sociedad civil, ONGs, asociaciones de pro derechos humanos y algunos sectores del periodismo, e incluso jueces independientes que han llamado diciendo aquí solo puede funcionar la Corte Penal porque la justicia local y los políticos locales no quieren hacer nada sobre la violencia electoral, postelectoral. O sea que es muy difícil responder a tu pregunta, pero creo que otra vez volvemos a algo que hemos visto en la última media hora, la necesidad de estudios caso a caso. Sobre la pregunta de... Hay algo que yo no contesté antes y lo siento, que era muy importante a lo que tú preguntabas. No es solo, el tema de fuga de capitales no es un tema solo que lo muevan no gubernamentales, que de hecho existen específicas sobre el tema. No podría repetírtelo, pero el nombre exacto, pero hay normativa internacional sobre el tema. Lo que pasa es que los gobiernos no la cumplen, son los gobiernos, empezando por el de Estados Unidos, que ha bloqueado sistemáticamente que la normativa internacional sobre fuga de capitales se ejecute. O sea, ni la Unión Europea un poquito más últimamente, pero ni Estados Unidos han prestado atención a este tema. Solo le prestaron un poquito más de atención después del 11 de septiembre, cuando descubrieron que había redes que se usaban los paraísos fiscales no solo para beneficio de Barclays o de los grandes bancos o del Chase Manhattan, sino que también lo utilizaban los islamistas radicales para pasar dinero y comprar armas. Entonces dijeron, oh, qué horror. Pero duró muy poquito tiempo eso. O sea, si te interesa el tema puedo enviarte bibliografía. Y sobre tu pregunta, Elsa, imposible, de qué podemos hacer para revisar el modelo, yo creo que no hay una sola fórmula, pero tengo la impresión de dos cosas. Una, lo que hemos dicho, se necesitan, en el punto donde está el debate, para que este debate no le ocurra lo que Jesús describía antes, que es, si tenemos un modelo, el modelo es recuperado, rechazamos el modelo, volvemos a entrar a otro debate. Yo creo que es muy interesante lo que se ha planteado, por lo que he visto en estas jornadas estos días y esta mañana, es cada uno desde su campo, las no gubernamentales, los académicos y los funcionarios de gobierno conscientes de estos temas, jueguen un papel en mirar los casos particulares para sacar de ahí también conclusiones más generales, punto uno.